Vamos a terminar entonces de ver célula, pues esta es la unidad funcional de todo el cuerpo humano. Tenemos células en todo el organismo, hay células especializadas, pero todas comparten como que pues algo en común. Las células por ahí tienen su núcleo, tienen organelos que están ahí nadando en el citoplasma de la célula. Acuérdate que citoplasma es como que líquido. Ujú. Y pues tiene la membrana celular, que de la membrana celular ya hablamos un poquito. En la membrana celular hay canales, hay bombas, hay transportadores. Entonces, vamos a ver qué cositas importantes son respecto a esta clase de célula. De hecho, primero vamos a hablar de cositas que son así de examen y luego ya hablamos así, cosas ya más generales. Mira, entonces empecemos. Célula. Lo primero que te van a preguntar de célula es esto. La célula tiene microtúbulos. Son estos que se ven aquí en la pantalla. Son unas proteínas que tal cual tienen la forma de un tubo, ¿sí? Entonces, esos son los microtúbulos. Todas las células tienen de esos en su interior. Por ejemplo, déjame lo dibujo aquí. Aquí tenemos una neurona. ¿Sí la ves ahí? Bueno, pues aquí podemos decir que hay microtúbulos. Todo esto, mira. Los microtúbulos están en toda la membrana, bueno, en todo el citoplasma. Los microtúbulos están en todos lados, ¿no? Entonces, aquí hay algo que te pueden preguntar. Los microtúbulos sirven como una base para que las sustancias se puedan mover dentro de la célula. ¿Ok? Analízalo. Los microtúbulos sirven como base para que las sustancias se puedan mover adentro de la célula. Y se pueden mover gracias a proteínas motoras que tenemos, que es la cinesina y la dineína. Ahorita hablamos de ellas. Pero primero quiero que veas este tipo así de definición. Mira, los microtúbulos son la base, ¿sí? Es donde se asientan las cosas. Ahí se asientan todas las moléculas que se quieran mover, ahí se asientan. ¿Sí? Los microtúbulos son como prácticamente la base en el cual están las moleculitas ahí asentadas y pues luego se van a empezar a mover. Se pueden mover hacia adelante, se pueden mover hacia atrás, pero estas son como que las vías, ¿sí? Como que la base por donde las moléculas se suben y luego se van a empujar o se van a mover. ¿Ok? Y hablando de esto, tenemos a motores así moleculares. Estas son proteínas encargadas de mover sustancias en el interior de la célula. Aquí tenemos, como mencionamos, a la cinesina y a la dineína. Estas son proteínas que se encargan de mover cosas. Ujú. Y algo que te van a preguntar sí o sí es esto que está aquí abajo. Dale una leidita. La cinesina, pregunta de examen, se encarga de transporte anterógrado. ¿Qué significa anterógrado? Te lo pueden preguntar. Que es del soma hacia la terminal nerviosa. A ver, ¿cómo estuvo eso? Pues aquí tenemos un dibujo de una neurona y recuerda que el soma es el cuerpo neuronal, ¿sí? Entonces ahí lo encerré el soma y la terminal nerviosa pues viene siendo esta de acá, ¿no? Donde termina. Entonces, ojo ahí, la cinesina participa en transporte anterógrado, el cual es el movimiento que del soma, el que las sustancias se muevan hacia la terminal nerviosa, ¿sí? Eso es anterógrado.
Te pueden preguntar qué proteína hace eso o te pueden decir que de dónde a dónde es el movimiento. ¿Ok? Caso contrario, y también de examen, la dineína. La dineína se encarga de un transporte retrógrado. ¿Cuál es ese? Prácticamente es al revés, de la terminal nerviosa hacia el soma. O sea, hacia de aquí. Aquí está la terminal nerviosa, ok, hacia el soma. Ese es el retrógrado, ok. Bien apuntadas, bien aprendidas, y pues bueno. Y es que si tú dices, oye, ¿cómo me pueden preguntar esto? O así, tal cual, te pueden decir, en el soma hay una proteína y esa proteína se movió hacia la terminal nerviosa. ¿Sí? Y luego ya te van a empezar a preguntar, ¿qué proteína hizo eso? Ah, la cinesina. ¿Cómo se llama ese transporte? Ah, anterógrado. ¿Sí? Y pues lo mismo con la otra, ¿no? Te dicen, hay una sustancia que se metió en la terminal nerviosa y luego se regresó al soma o se fue al soma. ¿Qué proteína hizo eso? Ah, dineína. ¿Cómo se llama? Retrógrado. Y por lo general sí van de la mano esas dos preguntas, entonces, puntos buenos. ¿Y ok? Entonces fue todo de estas proteínas motoras. Ah, y si lo quieres ver así como un dibujito, mira así. Los microtúbulos son la base en donde se asientan aquí las moléculas. Ujú. Y luego ya llega la cinesina y las empuja. O puede venir la dineína y pues lo hace en dirección contraria, ¿verdad? Entonces ya queda más claro ahí qué es el microtúbulo. El microtúbulo es como que la base por donde se están moviendo las cosas. Ya la cinesina y dineína son las que lo mueven, ya propiamente. Entonces bien, con eso era lo importante. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de cómo se regula el volumen celular. Primero, cuando tú ves volumen celular, prácticamente te estás refiriendo al tamaño celular. ¿Ok? Entonces, el volumen o el tamaño celular, esto es algo bien importante para examen. El volumen o el tamaño depende de la cantidad de agua que haya adentro de la célula. Tal cual. El tamaño de las células es originado por la cantidad de agua que tiene adentro. Y pues es muy sencillo, ¿no? Si una célula llega a tener mucha cantidad de agua, pues es una célula que pues va a estar muy grande. Caso contrario, si una célula casi no tiene agua, pues es una célula que va a estar pequeña, va a estar chiquita. Entonces ya quedó. El tamaño depende de la cantidad de agua que tenga dentro la célula. ¿Ok? Y ahora pues tenemos lo siguiente. El agua en la célula depende de dos cosas. Depende, número uno, de la osmolaridad que hay en el líquido extracelular. Ok. Velo despacio. El tamaño de la célula, debido a que tiene agua ahí adentro, depende de la osmolaridad que haya aquí en el líquido extracelular, en el líquido que hay aquí afuera, ¿sí? Y recuerda las premisas. El agua siempre se mueve
hacia donde haya una mayor osmolaridad. Eso lo vimos en las primeras clases, que el agua se mueve hacia donde haya mayor cantidad de osmoles, ¿verdad? Así que recuerda estos experimentos de los cuales estuvimos platicando. Vamos a repasarlos, escúchalos bien porque te los van a preguntar sí o sí. Vamos a empezar con este. Acuérdate que cuando a una célula la pones en un ambiente hipertónico o un ambiente hiperosmolar, acuérdate que el agua se le sale, porque el agua va siguiendo la osmolaridad. Entonces el agua se le sale y pues disminuye el volumen de la célula. Se hace chiquita porque se le salió el agua. Andamos repasando, ¿ok? O sea, ya lo habíamos visto. Ahora, en el experimento de acá, cuando una célula la pones en un líquido hipotónico o un líquido con poca osmolaridad, acuérdate, pregunta de examen, el agua se le mete a la célula y la célula aumenta de tamaño. Y por último, cuando la célula la pones en un ambiente isotónico o isosmolar, es decir, con la misma osmolaridad aquí afuera que la misma osmolaridad que aquí adentro, el volumen celular se queda normal, no cambia, ¿ok? Entonces, pues ve cómo influye la osmolaridad que hay en el líquido extracelular, ajá, cómo influye en el tamaño de la célula. Te lo van a preguntar a fuerza, ¿ok? Pues lo mencionamos así rapidito porque ya lo habíamos visto, así que vamos a ver lo siguiente. Aquí, mira, la cantidad de agua que tiene la célula depende de, número dos, depende de el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. Ok, el tamaño de la célula depende de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es la primera vez que vamos a ver su función tal cual. Así que, bueno, quizás sí lo he mencionado, pero así por encimita. Ahora vamos a verlo bien, mira. Ahí en la imagen encerré a una célula, la cual tiene a una bomba sodio, potasio, ATPasa. Es esta. Estas bombas lo que hacen es sacar a tres moléculas de sodio, ujú, y también meten dos partículas de potasio. Apúntalo que eso es lo que hacen. Ujú. Repetimos. Saca tres moléculas de sodio y mete dos moléculas de potasio. Esto lo hace la bomba. Esta es su función. Y pues nada más, si tengo que decirte que todas las células del organismo tienen bombas. E incluso muchas bombas. Todas las células tienen, así mira, todas las células están tupidas o llenas de bombas. Y todas las bombas de sodio-potasio hacen esto. Sacan sodio 3 y meten 2 de potasio. Bueno, pues esta bomba influye muchísimo en la cantidad de agua que hay adentro de la célula. Vamos a ver por qué. Mira, este concepto que te voy a platicar realmente es nuevo. O sea, me refiero a que no te lo he dicho en todas las clases que llevamos, no te he dicho esto que te voy a decir. Mira, normalmente el agua siempre va siguiendo al sodio. Siempre. El agua sigue.
al sodio. Le gusta su química, le gusta su carga eléctrica, se lleva bien con él, en fin, al agua le gusta mucho seguir al sodio. Y de hecho, hacia donde se mueva el sodio, el agua se va a mover, ¿sí? Siempre, siempre el agua va ahí detrás. Entonces, ¿qué podemos decir? Déjame aquí un pequeño borrón. Fíjate, si estamos diciendo que la bomba saca 3 moléculas de sodio, debemos de entender que el agua va a ir atrás de ese sodio, ¿sí? El agua va a ir siguiéndolo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la bomba, quieras que no, saca agua. Porque como saca sodio, el agua va atrás de él. Entonces, eso ayuda a mantener una homeostasis en la cantidad de agua que hay adentro de la célula y pues en el volumen de la célula. ¿Ok? Entonces, haz por ahí un apunte. La bomba sodio-potasio saca 3 moléculas de sodio y pues por ende saca agua. Entonces, eso ayuda a regular los niveles de agua aquí en el interior de la célula. ¿Sí? Y pues bueno, tal cual eso te lo pueden preguntar de que, qué hace la bomba. Ujú. Ahora chicos, una, una situación aquí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que pase si la bomba deja de funcionar? ¿Qué le pasará al tamaño de la célula? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir o se va a quedar igual? ¿Qué crees que pase si la bomba ya no funciona? Eso, definitivamente, chicos, correcto. El tamaño de la célula va a aumentar, ¿sí? ¿Y cuál es la razón? Como la bomba ya no funciona, la bomba ya no puede sacar sodio. Entonces, ya no saca agua. Y toda el agua se queda ahí acumulada en el interior y toda esa agua va a estar ahí súper, súper aumentada, ¿sí? O sea, va a aumentar el tamaño de la célula como tal. Y eso es algo que te pueden preguntar, ¿sí? Déjame te lo escribo en el chat. Ahí te lo escribí. Si ya no funciona la bomba sodio-potasio, ya no se puede sacar sodio. Así que se acumula junto con agua. Y eso hace que aumente, pues, el tamaño celular. Eso te lo pueden preguntar. Ahora, eso sí puede ocurrir. O sea, el que la bomba deje de funcionar, ¿sí? Eso sí puede ocurrir y déjame te platico en qué enfermedad. Ve. Mm, bueno, este era un tipo de resumencito donde aquí les ponía todo. La bomba sodio-potasio saca 3 iones de sodio, mete 2 iones de potasio, el agua siempre va siguiendo al sodio. Si se paraliza la bomba sodio-potasio, ya no se saca el sodio de la célula, así que pues se acumula agua también, aumenta el volumen de la célula. Justo como platicamos, recuerda, es un repasito ahí para cuando andes estudiando y vamos a ver la enfermedad que hace eso. Son las isquemias. Si te acuerdas en Anato qué son las isquemias, igual ahí te lo puse. Las isquemias
es disminución de sangre hacia algún tejido. Por ejemplo, isquemia cerebral quiere decir que ya no llega sangre al cerebro. O isquemia renal, ya no llega sangre al riñón. Isquemia muscular, ya no llega sangre al músculo. En fin, las isquemias es que ya no llegue sangre. Ujú. Y pues mire lo siguiente, las isquemias, preguntita ahí de examen, las isquemias provocan que deje de servir la bomba. Es que si hay isquemia, o sea, si ya no llega sangre, ya no hay ATP. Están de acuerdo que ahí en la sangre pues va la energía, en la sangre van los nutrientes. Pues nada más imagínate, si no llega sangre a un tejido, pues es como si no llegara ATP, no llegan nutrientes, no llegan energía. ¿Qué va a pasar si no llega ATP? No va a funcionar la bomba, porque ya necesita ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? La isquemia hace que no lleguen nutrientes, o sea, no llega ATP, y pues la bomba ya no funciona. ¿Qué va a ocurrir? Lo que dijimos ahorita. Va a aumentar el volumen de la célula. Se va a hacer súper grandota. ¿Ok? Entonces, pues las células se van a hacer súper grandotas. Las células se van a hinchar. Y puede llegar el momento donde exploten y haya una lisis. No, 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 no. O sea, es que se muera el tejido. ¿Ok? Y entonces, pues por ahí apúntale, ¿no? Las isquemias hace que ya no llegue ATP, que ya no funcionen las bombas y pues aumenta el tamaño de las células y las explota, las destruye, ¿sí? Y de hecho, esa es la manera en la que las isquemias afectan, ¿ok? A ver, pausa con eso. Por ejemplo, imagínate que tú estabas en anatomía o el día de ayer, que aún no sabías esto. Imagínate si a ti te dicen tus maestros, ¿por qué las isquemias lastiman tanto? O sea, tú qué hubieras pensado, oye, sí, es buena pregunta, ¿no? ¿Por qué las isquemias lastiman tanto a los órganos? Es por esto lo explica la fisio, exacto. Al haber isquemias, no llega oxígeno, no llega ATP, y luego ya no funcionan las bombas, las células se hinchan y explotan. Ahí está. Entonces, todo esto lo explica así la fisio, que el por qué es tan malo que hay isquemias, ¿sí? Y bueno, entonces ya quedó. Y pues bien, vamos a continuar. Ya lo que se viene de aquí en adelante son puras cositas como muy sencillas, muchas definiciones. Todo está en el ebook, así que pueden ir ahí a la par o así, o las diapos pues también están ahí. Y fíjense cómo es esto. Vamos a hablar ahora de comunicación entre las células. Comunicación intercelular, o sea, la comunicación entre las células, ¿no? Bueno, tenemos aquí lo siguiente. La comunicación endocrina es cuando una célula libera a una hormona y esa hormona ingresa al torrente sanguíneo
Esa hormona viaja y llega a una célula receptora. Esa es la definición de la comunicación endocrina, ¿sí? Que la sustancia se introduzca a la sangre, viaje en sangre y llegue a otra célula más distante. Por ahí lo mencionábamos en histología. Lo que hace ser que un mecanismo sea endocrino es que la sustancia se vaya viajando por la sangre. Siguiente manera de comunicación. Esta la preguntan mucho. La comunicación parácrina es cuando una célula se comunica con sus vecinas. Ahí se ve la imagen. Una célula se está comunicando con sus vecinas. Y aquí la sustancia se está liberando en el intersticio. Intersticio es todo esto, el espacio que está entre las células, ¿sí? Entonces, en la parácrina, una célula se comunica con sus vecinas porque avienta sustancias allá al intersticio. Esa es la parácrina. Te la van a preguntar de qué. Comunicación, donde una célula se comunica con las vecinas. Por liberar sustancias en intersticio. Muy fácil, es eso. Siguiente, la comunicación nerviosa. Bueno, esto está muy fácil porque para empezar tiene que ser una neurona. Es decir, una célula especializada en ser del sistema nervioso, ¿ok? Y en este mecanismo de comunicación, la neurona libera a una sustancia que se llama neurotransmisor y ese llega a una célula que va a ser el receptor. Ese neurotransmisor, por ahí me pone un ejemplo, es acetilcolina. Sí, sí puede ser acetilcolina, muy bien. Pero como quiera, hay más neurotransmisores. Glutamato, GABA, glicina, y los iremos viendo. Pero sí, neurotransmisor puede ser también la acetilcolina. ¿Ok? Entonces ya llevamos tres maneras ahí de comunicación. Y la última, tenemos comunicación por contacto. Bueno, esta sí habíamos visto que una célula se une con otra célula mediante canales que llamamos conexones. Me dicen que no está en el ebook. Ya. Sí, de hecho sí creo que me faltó como una o dos diapos de este apartado. Ujú. Pero igual ahí en las diapos, ahí sí están. Entonces ahí les hacen una puntita, ¿sí? De esto, que es endocrino, que es nervioso, que es parácrino y que es por contacto. Ujú. Y bueno, ¿quién sigue? La comunicación autócrina. Esta está muy rara, la verdad, de que ocurra en el organismo, pero en esta comunicación, la célula actúa sobre ella misma. Fíjate cómo está ahí la imagen. La célula libera sustancias que actúan en ella misma y tiene un efecto en ella misma. Esa es la comunicación autócrina. Muy poquitas células en el organismo hacen eso. ¿Sí? No te lo van a preguntar, pero
Una de esas células que hacen eso es, déjate lo escribo en el chat, se llama célula G, libera gastrina. Está en estómago. Es una célula que solita libera sustancias y se regula ella sola. Ese es un ejemplo de comunicación autócrina. Y bien, estas han sido las comunicaciones intercelulares. Aquí tenemos otros conceptitos que se los puse aquí en las diapos. Déjenme les platico qué onda aquí con esta situación. Les digo, en la comunicación autócrina, una célula libera sustancias que actúan sobre ella misma y hacen alguna función en ella misma. Les comento que este es un mecanismo muy raro en nuestro organismo de que exista, pero un ejemplo de ello es una célula que se llama célula G, ya que es- libera gastrina y actúa sobre ella misma y se regula ella solita. Aquí, digo, lo que te van a preguntar es que, ¿cómo se llama el mecanismo donde una célula libera sustancia y esa sustancia actúa sobre esa misma célula? Ok, es autócrina. Ok, y pues bueno, entonces ya quedó todo esto. Aquí yo te puse un tipo complemento de conceptos básicos que debes de tener de histología, que si bien no te los van a preguntar así tal cual, solo que pues los conozcas. Y aquí vamos a verlos rapidito. Entonces, esto es algo que difícilmente te lo preguntan, pero sí lo debes de conocer. Entonces, vamos a revisarlo, miren. El citoesqueleto es un sistema de proteínas que, como su nombre lo indica, es como el sostén que le da la estructura a las células. Ujú. Pues su nombre lo dice, citoesqueleto. O sea, es el esqueleto tal cual de las células. Son proteínas que están formando ahí el cuerpo de la célula. Ejemplos de ese citoesqueleto son los microtúbulos, que son los que ahorita platicamos, que son donde actúa la cinesina y la dineína. Ujú, ¿sí lo vimos? Pero también tenemos filamentos intermedios o microfilamentos. De hecho, aquí hay una imagencita de una célula y fíjate cómo por dentro tiene bastante proteínas que funcionan así como un esqueleto. Ujú. Y aquí tenemos filamentos intermedios, microtúbulos, microfilamentos, ¿sí? Y pues los microtúbulos son los más importantes porque ahí se asientan las proteínas para poderse mover, como vimos al principio de la clase. Ujú. ¿Qué más? Aquí tenemos el citoesqueleto, son las siguientes proteínas, ¿sí? Los microtúbulos son los más importantes porque son la base por donde se van a mover las sustancias. Viene por ahí que miden 25 nanómetros. Tenemos a los filamentos intermedios, estos miden de 8 a 10 nanómetros, o sea, están más pequeños. Y por último tenemos a los microfilamentos. Estos están más chiquititos, son 7 nanómetros.
Una vez sí preguntaron cuánto medía cada uno de ellos. Bueno, uno de ellos. Entonces yo por eso aquí lo pongo. ¿Sí? Entonces apúntale ahí. Microtúbulos miden 25 nanómetros, filamento intermedio de 8 a 10 nanómetros, microfilamentos 7 nanómetros. Es el más chiquitito. Continuamos. De los organelos, pues ahí le das una repasada en las diapos. Nada más vamos a ver lo encimita de cada uno, lo más importante. Tenemos aquí a los ribosomas. Estos son unos organelos que esta es su principal función, miren. La función de los ribosomas es un órgano lector del ARN mensajero y ensambla a los aminoácidos para formar proteínas. Son organelos que sintetizan proteínas. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante de ribosomas. Sintetizan proteínas. ¿Quién sigue? Mitocondrias. Estas intervienen en la respiración celular, es decir, en la producción de ATP, ¿no? Que también lo llamamos fosforilación oxidativa. Y bueno, ahí sí te pueden preguntar que ahí en las mitocondrias están las bombas que vimos el día de ayer, la bomba tipo F. Ajá. Bien, ¿y qué más? Ah, bueno, la mitocondria participa en la apoptosis. Por ahí veíamos en histología que la mitocondria provoca que se active la apoptosis, que es la muerte celular. ¿Sí? Ya cuando la célula está viejita, las mitocondrias hacen que la célula se muera. El que sigue es el complejo de Golgi u órgano de Golgi. Y lo más importante de esto es esto que estoy encerrando. Se encarga de la distribución de los productos en la célula. Ok, ese se encarga ahí de mover a las cosas de un lugar a otro, ¿sí? O sea, hacia la membrana, hacia el citoplasma, hacia el núcleo. Este anda moviendo así todas las sustancias en el interior de la célula. ¿Quién sigue? Retículo endoplásmico rugoso. Este interviene en la síntesis de proteínas también. Ah, bueno, pues junto con los ribosomas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El retículo endoplásmico liso. Ah, este es bien definido que el liso participa en la síntesis de hormonas, sobre todo en las hormonas que son lipídicas, o sea, las hormonas que son de grasa. Los que siguen son los lisosomas. Lo más importante, pues es que ellos tienen ácido adentro y sirve para degradar a moléculas inservibles. Y que te pueden preguntar el lisosoma, lo que vimos ayer, los lisosomas tienen una bomba de ácido tipo V. Esa bombita es la que les mete ácido y hace que pues, puedan degradar sustancias. Y por último, ah, bueno, pero estos ya no son relevantes. Tenemos a vacuolas. Estas son como bolitas que pueden estar llenas de agua, llenas de azúcares, llenas de sales, proteínas, nutrientes. Son como bolsitas o almacén. Y pues ahí se guardan cositas que serán útiles después, ¿no? De que azúcar, proteínas, sales, bien, eso hacen los vacuolas.
como que almacencitos. Bien, entonces fue un repaso express ahí de esto. Todo eso está ahí en las diapos, ya saben. En cuanto a la membrana celular, pues esta es la estructura que envuelve a la célula. Algo importante es que hay muchas proteínas aquí en la membrana celular. De hecho, las proteínas constituyen casi el 50% de la membrana celular, ¿sí? Hay mucha, mucha, mucha proteína. Proteínas integrales son las proteínas que abarcan como que todo el grosor de la membrana, ¿sí? La proteína integral abarca todo el grosor de la membrana. Ujú. Y las proteínas periféricas, como su nombre indica, está en la periferia nada más. Por ejemplo, esta, mira, es una proteína periférica, esta de aquí, ¿ok? Entonces tienes que conocerlo. Hablando de esas proteínas, pues bueno, las proteínas pueden ser bombas, y ya sabes que las bombas mueven a los iones en contra de su gradiente de concentración. Ujú. O las proteínas también pueden ser conductos iónicos que permiten el paso, pues, de solutos o de sustancias, ¿sí? O pues pueden ser transportadores, igual que sirven para mover dos sustancias al mismo lado o que para mover al lado contrario. Y en fin, ya tuvimos una clase de esa, de que difusión simple, difusión facilitada, todo eso. Nada más recordarte que pues todas esas son proteínas e incluso los receptores también son proteínas. Y acuérdate que los receptores son los que leen el mensaje, ¿sí? Ahí en el receptor es donde la hormona se une o puede ser un neurotransmisor. Ajá. Y en fin, el receptor es quien lee el mensaje, ¿sí? Ya sea hormonal, o sea, un mensaje neurotransmisor. Entonces, todo eso es pura proteína. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no vamos acabando. Ah, pues esta definición. La membrana celular está compuesta por fosfolípidos, ¿sí? Mucho, mucho fosfolípido. Por aquí viene algo que, bueno, no es tan relevante. Dice que tiene una porción hidrófila, que es el fosfato, y una porción hidrofóbica, que son los ácidos grasos. Bueno, X, yo creo que eso lo voy a tachar. Pero aquí te recuerdo algo de examen. Esto, las sustancias que son esteroideas, es decir, las sustancias que son de grasa, atraviesan a la membrana con difusión simple a través de un poro en la membrana, ¿sí? Pues nada más acuérdate de eso. Las sustancias grasas usan difusión simple a través de poro. Bueno, ¿y quién es más? El oxígeno y el CO2 también hace la difusión simple a través del poro. ¿Y quién más? Agua también, difusión simple a través de poro. Y es que quedamos que el agua está muy pequeñita. Entonces, el agua es capaz de meterse por un agujerito, ¿sí? Y bien, esas sustancias. Ah, y por ahí también decimos que la urea también hace eso.
Y el último es, no, penúltimo, hay unos que se llaman, bueno, los filamentos intermedios. um, a ver, esperen. Los filamentos intermedios, o sea, estos de acá, miren. Uy, a ver, espérenme. Aquí están. Los filamentos intermedios, esos, ¿sí? Aquí están. Los filamentos intermedios conectan la membrana celular con la membrana nuclear. O sea, hacen esto. Esa es la membrana, este es el núcleo. Ok, los filamentos intermedios hacen esto. Conectan a la membrana nuclear con la membrana celular. ¿Sí? Esto ayuda a resistir a la presión externa. ¿Sí? O sea, ayuda a resistir como el aplastamiento de una célula. ¿Sí? Como que le da resistencia. Hace que no se aplaste. Y algo que viene en el manualito es esto, que son específicos para cada tipo celular. Y tenemos aquí que la bimentina es el filamento intermedio de los fibroblastos, ¿ok? Y la citoqueratina son los filamentos intermedios de las células epiteliales. Esto viene en negritas en el manualito de la primera semana, entonces por eso lo puse aquí. Digo, si está en negrito, pues supongo que es importante, entonces ahí lo puse. Bimentina es de fibroblastos, citoqueratina es célula epitelial. Ok, ayudan a resistir la presión. Y nada más, chicos. Entonces, este fue un repaso así express de histología, de cosas que debes de dominar. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pura generalidad ahí. Vamos a terminar esta clase y ahorita regresamos con potencial de membrana en reposo. Ahorita nos vemos. Me quedo aquí si hubo dudas.